¿Qué tal, chicos? Estamos aquí en la tercera parte para entender un poco de cómo es pasar un decimal periódico mixto a fracción. En esta tercera parte pues hay que entender que es una combinación de los dos anteriores casos que hemos visto, de la parte 1 y de la parte 2, ¿ya? Donde existirá la cifra o el grupo de cifras que no se repiten y que se repiten después de la coma decimal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. En estos dos ejemplos que nos están mostrando acá, pues podemos observar qué dígitos se están repitiendo, ¿no? A ver, podemos observar que el 57 es el que se está repitiendo, entonces mi decimal me va a quedar abreviado, ¿sí? Como 4,2657 periódico, ¿sí? 4,2657, donde en el periodo estará entrando en el 57 por ser el que se repite. En cambio, en el de abajo, si observamos, es 234 el que se está repitiendo. 234 se repite constantemente, entonces he de tener 0,8 234 periódico, ¿no? Entonces, siempre hay que hacernos esa pregunta: ¿cómo se resuelven este tipo de ejercicios para pasar a la fracción equivalente que represente este periódico, pero en este caso mixto, ¿no? Tener en cuenta que en el numerador se escribe sin la barra y sin la coma, tal cual como está mostrándome el ejercicio, ¿no? Y siempre se va a restar la parte entera y el decimal no periódico, aguas con ese detalle, ¿no? Y en el denominador se va a dividir entre 9, tantos dígitos periódicos tenga, ¿sí? Y se va a agregar tantos ceros o dígitos tenga la parte no periódica. Veamos el ejemplo que nos van a proporcionar para que entendamos mejor estos ejercicios que nos están dándonos. Entonces tenemos 15,2, 54, 54, 54. Si lo hacemos un poco más chico, quiere decir que nos va a quedar 15,254 periódico, ¿no? ¿Cómo lo pasamos a una fracción? Pues simplemente anotamos tal cual como está, sin la coma, fíjate, y sin la barra del periodo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué cosa voy a restar? Voy a restar la parte entera, como estás pudiendo observar ahí, la parte entera y el decimal no periódico. En este caso sería 152. Ojo que aquí es sin comas, ¿no? Menos 152. ¿Cuántos dígitos o cuántas cifras periódicas tiene este ejercicio? Pues este tiene, como estás viendo, dos cifras periódicas. Entonces será entre 99. Pero eso no acaba aquí. Tengo que fijarme ahora cuántas cifras no periódicas existe en este decimal. Pues solamente tiene 1. Entonces agrego un 0. Y ya está. A partir de acá simplemente es restar, simplificar e interpretar el ejercicio. De ya esta fracción, al restar 15.254 menos 152, pues me está dando automáticamente 15.102 dividido entre 990. De ya esta fracción es equivalente a ese decimal que hemos generado. Pero les repito, acá como en los anteriores casos, si se puede simplificar, se simplifica. El simplificar es dividir entre 2, dividir entre 3, dividir entre 5. Las únicas posibilidades, por lo general, ¿sí? Entonces, si divido entre 2, este ejemplo, ya que tengo mi último dígito en par, pues, y este al ser 0, pues puedo dividirlo entre 2. Al dividirlo entre 2 me va a quedar 7.551 sobre 495 avos. Si lo divido ahora entre 3, porque es divisible entre 3, me va a quedar 2.517 y en el denominador tendré 165. Y si una vez más lo divido entre 3, me quedará 839 en el numerador y 55 en el denominador.
Como ya no se puede dividir más entre otra cifra que no sea el 3 y la mitad que hemos hecho, ¿no? Nos estará quedando simplemente 839,55 avos. Si lo verificamos, este resultado de 839 sobre 55, el decimal que corresponde es 15,2545454. Entonces, exactamente equivale a lo que hemos sacado, ¿no? Nuestra fracción encontrada es 839,55 avos. Veamos el ejemplo número 2. Les repito, es cuestión de fijarse cuál es el periodo acá, ¿sí? Para identificar y cuáles son los antiperiodos, los que no son periodos, ¿no? Entonces, pues se puede observar que aquí el periodo es el 6 que se está repitiendo constantemente, ¿no? Entonces he de tener 2,416 periódico. Quiere decir que si yo quiero transformarlo, este decimal, como me está mostrando tal cual, a una fracción, tengo que agarrar y anotar tal cual como se está viendo, sin la coma y sin la barra. Ahora voy a restar la parte entera y el decimal que no se está repitiendo, en este caso el 241. Ojo que aquí es sin coma, habíamos dicho, ¿no? Listo. Ahora, ¿cuántos dígitos se están repitiendo en el periodo? Pues en el periodo solamente tengo un dígito, que es el 6, entonces coloco un solo 9. ¿Cuántos dígitos no periódicos tengo? Pues observo que tengo dos dígitos o dos cifras, ¿sí? Para que usted me entienda, dos cifras que no son periódicos, que en este caso es el 41. Entonces quiere decir que tengo que agregar dos ceros. Y ahí está. Listo, una vez haya hecho eso, realizo la resta o la diferencia entre estos dos valores y me quedará como resultado 2175 entre 900. Pues como el 900 es un múltiplo de 3 y el 2175 también es un múltiplo de 3, pues puedo comenzar dividiendo entre 3, ¿no? Entonces si lo dividimos entre 3 me va a quedar 725 en el numerador y en el denominador tendré 300, ¿no? Veo que ahora este es 5, entonces también puedo ver si tiene tercera, pero más me asemejo a una quinta, puede ser que tenga quinta. Si hacemos una quinta de 725 me va a dar 145 y quinta de 300 me va a dar 60. 145 tiene quinta, pues si lo divido 145 entre 5 me va a quedar 29 y si lo divido 60 entre 5 me va a quedar 12. Como ya no se puede dividir más entre 5 ni entre 3 ni entre 2 ni nada de eso, pues entonces el resultado final es 29 doceavos. Y si lo verificamos, los 29 doceavos nos tiene que estar saliendo tal cual nos ha dado el valor, ¿no? 2,416666666. Y de esa forma es como se hace estos ejercicios, teniendo en cuenta simplemente la estrategia que hemos mencionado, ¿no? Cualquier duda estamos para ayudarnos y colaborarnos. Eso es todo para mis chicos. Nos vemos para una siguiente clase. Chao, chao.